momento de opinión. 120 millones de dólares recaudados por la ley solidaria habrían sido invertidos en el pago a proveedores de Manaví y Esmeraldas, con lo cual, a decir de la oposición, no se habría utilizado todos los recursos para la reconstrucción como era el objetivo de la ley. ¿Cuáles son los montos recaudados y cuál su destino? Lo hablamos ahora. Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas. Economista, buenos días, bienvenido a este espacio. Ayer el presidente de la República, en un conversatorio con medios de comunicación, se refirió al tema y al destino de estos 120 millones de dólares, algo que ya había sido anteriormente criticado, sobre todo por varios actores políticos de oposición. Bienvenido. Muy buenos días, Marcela, y a todos los ecuatorianos. Sí, respecto de las críticas que hacen ciertos sectores de la oposición, algunos de los cuales ni siquiera votaron por la ley solidaria a favor de estas contribuciones que van a financiar o que están financiando ya las afectaciones del terremoto, principalmente para las provincias de Manaví y Esmeraldas, los recursos de esta ley solidaria, así como los recursos de los fondos de contingencia, vienen siendo invertidos dentro de un programa integral de reconstrucción y reactivación económica en las zonas afectadas. Y como ustedes conocen, desde el 1 de junio que se informó al país el costo total de la reconstrucción, se estimó como un piso un costo total de más de 3.300 millones, de los cuales más de las 2/3 partes van a ser asumidos por el gobierno central. Más de 2.200 millones van a ser asumidos por el gobierno central. Así que esta recaudación de cerca de 1.100 millones que se espera recaudar, en el caso de que la medida del IVA se mantenga durante los 12 meses, no va a ser suficiente para la labor de reconstrucción y reactivación económica. El gobierno va a invertir mucho más, así que pueden estar tranquilos, sobre todo los habitantes de Manaví y de Esmeralda, de que todos los recursos de la ley solidaria, y mucho más, porque el gobierno va a tener que invertir valores adicionales, van a ser invertidos en favor de la reconstrucción de viviendas, de rehabilitación de la infraestructura y de la reactivación económica. El presidente decía ayer que esta plata va a ser compensada, pero quería preguntarle, economista, de estos 120 millones de dólares que ha servido para, en compensación, pagar a los proveedores de Manaví y Esmeraldas, ¿son deudas que el gobierno tenía con anterioridad a que ocurra el terremoto del 16 de abril? Bueno, la parte fiscal de ejecución del gasto no le corresponde al Servicio de Rentas Internas, pero como lo ha señalado el señor presidente, va a ser compensado cualquier valor que por alguna necesidad emergente sea, en este caso fue un tema extraordinario, que el señor ministro de Finanzas o sus voceros sabrán explicarlo. La liquidación o la ejecución trimestral va a tener que ser reportada tanto a la Asamblea Nacional, así lo señala la ley, así como a la Contraloría General del Estado. Y también están iniciados procesos por el propio Comité de Reconstrucción. Se aperturó sistemas o esquemas de veedurías ciudadanas. Pero lo más importante es que los manavitas, los habitantes de Esmeraldas y de otras zonas afectadas saben que como nunca antes un gobierno ha estado presente permanentemente, no hay semana que no esté o el señor presidente o el señor vicepresidente, sus ministros de Estado que tienen que ver con la labor de reconstrucción, permanentemente atendiendo los problemas, y organismos internacionales, incluso a nivel mundial, como la OMS, la Organización Panamericana de Salud y otros, la ACNUR, han reconocido la responsabilidad y la solvencia del gobierno nacional en la atención de las afectaciones del terremoto. ¿Cuál ha sido hasta ahora el monto total recaudado y también un poco el destino de los fondos, tomando en cuenta de que ya son algunos impuestos recaudados, el del patrimonio, IVA, bienes inmuebles, aporte de un día de sueldo? ¿A cuánto llegan los valores hasta este momento? Bueno, la recaudación de estos 2 primeros meses, de junio y de julio, supera los 470 millones de dólares. Recaudación bruta que va a tener que ser ajustada por las compensaciones, por ejemplo, del IVA a los combustibles y al gas de uso doméstico, pero aproximadamente vamos a recaudar, al finalizar esta ley, estos 12 meses, cerca de 1.100 millones. Los 3 primeros meses
estos meses de junio, julio y agosto vamos a tener picos en la recaudación, ya que las contribuciones sobre el patrimonio, sobre las utilidades, sobre los bienes inmuebles, se recaudarán durante 3 meses, junio, julio y agosto. Así es. Y la recaudación de contribución de remuneración, que al momento ha dado más de 22 millones de dólares, también tendrá su pico en este mes de julio, porque la mayoría de personas que van a contribuir están en el rango de entre 1.000 y 2.000 dólares. Se ha hablado también desde el lado del Servicio de Rentas Internas de una disminución en la recaudación y muchos se han preguntado si precisamente incrementar el IVA ha sido o no productivo, tomando en cuenta de que estos 2 puntos porcentuales del un lado, si bien es cierto, benefician en las tareas de reconstrucción, del otro lado también perjudican un poco al Estado porque la recaudación ha disminuido. Bueno, tenemos también un importante incentivo, un importante beneficio, la reducción de hasta 4 puntos del IVA por los consumos con dinero electrónico y en el caso de los consumos con tarjetas de crédito y tarjetas de débito, que son obviamente consumos que hoy todavía tienen la mayor preferencia de los ecuatorianos, pero cada vez más ecuatorianos, ya son cerca de 130.000 cuentas que están activadas de dinero electrónico, son más de 10.000 negocios de personas naturales que sobre todo en los 2 últimos meses han activado sus cuentas para el cobro del dinero electrónico y principalmente en las zonas afectadas por el terremoto se ha hecho una campaña muy fuerte y ven como una oportunidad para atraer a sus clientes y generar un estímulo a la demanda. Así que no creemos que estos 2 puntos que son temporales van a afectar en gran medida el nivel de consumo. En efecto, durante el mes de junio, siempre cuando hay un cambio de tarifa, el mes previo, porque ya se conoce la reforma, hay una suerte de abastecimiento adicional. ¿Y en qué porcentaje disminuyó la recaudación, señor director? Bueno, el porcentaje de disminución de la recaudación está en el orden del 13%. ¿Se lo esperaba? Bueno, estábamos, una vez que se establecieron los escenarios macroeconómicos con una reducción incluso del nivel del barril de petróleo, del precio del barril de petróleo. En principio usted recordará que había una proyección de 35 dólares, tuvo que ser ajustada a 25 dólares. Efectivamente, cuando se mandó el presupuesto, usted sabe que se manda para discusión en la Asamblea aproximadamente por el mes de septiembre. No teníamos estos escenarios macroeconómicos, no obstante aquello, nosotros veíamos que tanto en la caída en el nivel de exportaciones, así como el ajuste fiscal que se fue haciendo paulatinamente. El ajuste fiscal del Ecuador es el más fuerte de la región, 6 puntos del PIB. En total hay un impacto de 7 puntos de caída de las exportaciones, principalmente por el precio del petróleo, y de 6 puntos del PIB. Estamos hablando de un efecto muy importante a nivel externo y a nivel interno, y eso tiene incidencia en el IVA. Así que ya a principios de año advertíamos que íbamos a tener una disminución en la recaudación, pero también somos optimistas que en este segundo semestre, con toda la labor de reactivación económica, así como las nuevas inversiones, no se olvide de que se han firmado importantes proyectos de alianzas públicos-privados para puertos, para carreteras y que también en el sector petrolero, en el sector minero, ya se han concretado proyectos, inversiones que se están viendo, sobre todo en este caso en el sector minero, en la zona sur, en la zona de la Amazonía. Así que creemos que en este segundo semestre vamos a tener mejores resultados, no solo macroeconómicos, y consecuentemente vamos a tener mejores resultados fiscales. Sobre los paraísos fiscales, usted ha comentado que 95 de 200 grupos financieros tendrían relación precisamente con empresas offshore. Entre ellos también se hablaba de ciertos directivos de algunas universidades del país. Se han adoptado medidas ya de parte del Servicio de Rentas Internas, se han establecido vedurías también y auditorías en estas universidades. ¿Cómo va este proceso? ¿Cuándo va a terminar? Y además usted había asegurado que podrían ser más universidades que aquellas que inicialmente se mencionaron. Bueno, en principio anunciamos 5 universidades, la Universidad de San Francisco, que ya era parte de los grupos económicos desde hace varios años, se incorporaron 4 universidades dentro de los grupos económicos, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad de las Américas, la Universidad Internacional SET y la Universidad Espíritu Santo. Las 5 están siendo ya debidamente controladas, tienen riesgos distintos, diversos, algunos son comunes. Hemos incorporado también a nuestra esfera de control a la Universidad Ecotec de la provincia también del Guayas, y también vamos a iniciar procesos en otras universidades particulares del país. ¿Cuántas son en total? Aproximadamente son 8 universidades las que demandan la mayor atención
por parte de la administración tributaria por el riesgo de que en su administración se evidencia el ánimo de lucro, ya que se ha podido constatar que hay contratación con empresas que son propiedad de los directivos de manera directa en algunos casos y en otros casos a través de familiares directos, cercanos, de hijos, de cónyuge. Y en el caso del segundo riesgo que hemos identificado es que los excedentes que se obtienen por parte de estas universidades no habrían sido reinvertidos para los fines específicos que señala la ley dentro del año siguiente de que ¿Y el estos Estado ocurran. puede pedir o exigir que esos excedentes sean devueltos ya que no han sido utilizados para los fines previstos? No, la norma tributaria lo que establece es que en caso de que los excedentes no hayan sido reinvertidos o que se evidencie ánimo de lucro, se tendrá que tributar sin exoneración alguna. Y eso es lo que vamos a hacer a través de los procesos de auditoría. ¿Y serían a estas 8 universidades que probablemente se podrían quedar sin estas exenciones tributarias? Bueno, la exoneración se retira por cada año y no se podrá gozar de la misma hasta que no se restablezcan las condiciones que señala la ley que deben ser cumplidas a cabalidad en fondo y forma por las universidades particulares y en general por las entidades sin fines de lucro. ¿Cuándo terminarían estas auditorías y tendrían ya un resultado? Hasta finalizar, en algunos casos ya hemos terminado, ya hemos leído acta borrador en algún caso de una universidad acá en Quito, estamos por terminar otro proceso y la mayoría de procesos se terminarán hasta finalizar este mes. Este año, perdón. El presidente dijo que la Universidad de Espíritu Santo no estaba dentro de este grupo de universidades. No, lo que el señor presidente, y eso fue motivo, en nuestro caso, de un reconocimiento, asumimos una imprecisión, no tenía el riesgo de alquiler de campus, pero sí tiene la contratación de la universidad con empresas de los hijos de los directivos y con empresas que son de propiedad de uno de los directivos, que incluso aparece en 2 de las empresas, aparecen accionistas de este tipo de empresas que han sido creadas a través de Mossack Fonseca. Economista, muchísimas gracias por este diálogo. Muchas gracias. Gracias. 7:13, nos vamos a una pausa y regresamos.